¿Qué tal, chicos, chicas? Buenos días, futuros residentes, residentas. ¿Cómo estamos? ¿Va bien la Navidad? Bueno, espero que sí. Vamos a repasar un poquito la última pregunta que voy a poner, porque a partir de la próxima semana lo que voy a hacer con el 2017 voy a repasar solo preguntas que hemos visto que me parezcan importantes, y casi diariamente subiré una pregunta con la respuesta un poquito después. Pero antes de eso vamos con la pregunta de hoy. Nos dice, Elisa R. y tiene un parto tóxico a las 5 de la tarde. Tiene un varón de 3,200 con una Apgar 910 y con un pH de 7,28. Todo perfecto. Y sufre un desgarro grado 2. A las 2 horas ya en planta nos llama su marido porque está perdiendo mucha sangre y no la ve bien. Y nos preguntan qué opción es falsa. Y nos dice la opción número 1. Un parto de riesgo puede ser. Un factor de riesgo ha podido ser que el parto haya sido largo o la presencia de miomas. La opción número 2 nos dice se puede considerar hemorragia posparto si provoca inestabilidad hemodinámica en la puerpera, aunque no sepamos la cantidad de sangre perdida. La opción número 3 nos dice la hemorragia es grave si aparece inquietud, palidez o oliguria o la tensión arterial sistólica está entre 70 y 80 mililitros de Hg. Y la opción número 4 nos dice las medidas básicas consisten en solicitar ayuda, muy importante y lo digo en primer lugar intencionadamente, valorar sangrado, constantes, tensión arterial, pulso, retención de oxígeno, usar oxigenoterapia, sondaje urinario, valorar historia clínica, coger una vía de grueso calibre y sacar hemograma, coagulación, grupo sanguíneo y pruebas cruzadas, y reponer fluidos, sangre, factores de coagulación y fármacos como oxitocina, metilergometrina o carboprost. Una opción muy larga, compleja, pero que repasa un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es falsa de todas estas? Vamos a enmarcar un poquito. Primero, ¿cuándo hablamos de hemorragia posparto? Pues muy fácil. En principio, la primera respuesta es muy sencilla. Es cuando tenemos una hemorragia mayor de medio litro tras un parto vaginal o de 1 litro tras una cesárea. Estupendo. Pero claro, este dato no nos lo daban aquí. Bueno, pues esto es lo que quería que recordarais. Hablamos también de hemorragia posparto cuando una hemorragia, sin saber la cantidad, ocasiona inestabilidad hemodinámica en la parturienta. Es el caso que nos dan aquí. Este dato me parece importante que lo recordarais. Por tanto, esto sí que es una hemorragia posparto, aunque no sepamos la cantidad. Que os suene que una hemorragia posparto es una complicación bastante frecuente en los partos, se estima que en torno al 5 o un 15% de los partos, y es la causa aislada más importante de mortalidad materna. La mitad de las hemorragias posparto son precoces, es decir, aquellas que ocurren las primeras 24 horas tras el parto, pero son las más graves y las más agudas, ¿no? Las más profusas. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia posparto? Pues la principal causa sin duda es la atonía uterina. Es la causa principal. Pero, aprovechando que estamos hablando de causas de hemorragia posparto, os voy a contar la regla de las 4 T's, que creo que es fantástica para conocer un poquito la etiología de la hemorragia posparto. Mirad, las hemorragias posparto en general se pueden explicar por la norma de las 4 T's. La primera T es de tono. ¿Tono de qué? Del útero. Se refiere a atonía uterina. ¿Y qué puede provocar una atonía uterina? Pues por ejemplo el útero muy distendido, por ejemplo porque tenga mucho líquido amniótico, porque sean gemelos, porque el niño sea muy grande, que el útero esté muy cansado, por ejemplo por un parto prolongado como pasa aquí, pero también por un parto muy rápido en el que provoque muchas contracciones seguidas, o por una alta paridad, por una infección intraamniótica o por ejemplo pues por unos miomas o una anomalía uterina que lo pueda provocar. Por tanto, como veis, esta opción sí que es correcta. La segunda T es T de tejido, retención de un tejido, T de retención de tejido, por ejemplo una retención placentaria o una retención de coágulos. Ambos casos podrían provocar una hemorragia posparto por la retención de esa parte incompleta de la placenta. Por ejemplo, imaginaros una placenta bilobulada, pues uno de los lóbulos se puede quedar dentro y ese lóbulo impide que el útero se contraiga bien, y eso es lo que está provocando la hemorragia posparto, por ejemplo. La tercera T es de trauma, de traumatismo, es una lesión del canal del parto. Imaginaros, por ejemplo, un desgarro en el canal blando del parto, imaginaros una rotura uterina, una inversión uterina, un desgarro tras una cesárea. Todas estas situaciones, sin ninguna duda, serán causa lógica de hemorragia posparto. Y la cuarta T es la T de trombina, es decir, alteraciones de la coagulación. Por ejemplo, si una mujer previamente tiene una hemofilia o una enfermedad de von Willebrand, pues lógicamente tendrá una coagulopatía que puede explicar una hemorragia posparto posterior. Pero también podríamos encontrar una mujer con una plaquetopenia, o por ejemplo con una preeclampsia, o por ejemplo con una coagulación intravascular diseminada fruto de una hemorragia que acaba de tener por una atonía. Por ejemplo, en todas estas situaciones, pues podríamos encontrar un sangrado mayor de lo normal. ¿De acuerdo? Por tanto, norma de las 4 T's, pero quedaros sobre todo con la primera T de atonía uterina, porque es la principal causa de hemorragia. ¿Qué hacemos cuando tenemos una hemorragia posparto? Pues lo que pone en la opción número 4, y esto es muy importante que lo recordéis. Lo primero, solicitar ayuda rápido. Valorar cómo es el sangrado, constantes vitales, muy importante. Sondaje urinario,
sondaje urinario, valorar factores de riesgo y coger una guía de hueso calibre y a la vez sacar hemograma, coagulación, grupo RH y pruebas cruzadas. Y a la vez intentar valorar, reponer fluidos y, si fuera necesario, sangre y factores de coagulación y usar fármacos. ¿Qué fármacos? Oxitocina, metilergometrina y carbopros. Y esto me parecía muy importante. La oxitocina, que os suene, que es la de elección, la primera que usamos. Pero si esta no funciona, tenemos la opción de usar el carbotros, que es hemabate, o la metilergometrina, que es el metergin. Y dentro de esto, importante que os suene dos cosillas sobre respecto al metergin, que está contraindicado en caso de hipertensión, y que el carbopros, el hemabate, puede provocar diarrea tras ponerlo, y estaría contraindicado en personas con enfermedades hepáticas, con enfermedades cardíacas importantes o con, por ejemplo, con enfermedades pulmonares importantes. En esos casos está limitado su uso. Por eso, como os decía, en primer lugar usamos la oxitocina. Por tanto, ¿qué conseguimos ver aquí? Que al final, cuando todas las opciones te parecen buenas, ahí es cuando tienes que sospechar de las cifras, no a priori. Cuando ya todas las opciones las has entendido por teoría, como acabo de hacerlo yo, os he explicado la opción número 1, la 2 y la 3, perdón, la 1, la 2 y la 4, ahora sí sospecho de la 3. Y en efecto, la opción número 3 es falsa, porque dentro de las hemorragias hablamos de una hemorragia leve. Cuando pierde en torno a litro, litro y medio, tiene una caída de la tensión arterial a 80, 100, entre 100 y 80 y encontramos debilidad, sudoración y taquicardia. La hemorragia es moderada cuando el sangrado está entre litro y medio y 2 litros. La tensión arterial tiene una caída importante entre 70 a 80 y encontramos inquietud, palidez y oliguria. Esta es moderada, no grave como ponía la opción número 3. La he falseado, como veis es lo más fácil de hacer. Y la 4, y la grave, la hemorragia grave, es cuando se pierden más de 2 litros de sangre, la tensión arterial cae de forma profusa por debajo de 70 y ahí encontraremos síntomas importantes: colapso, disnea, anuria. Por tanto, como veis, esta opción era trampa, la he falseado. Pero me pareció interesante porque de esta forma pues veis un poquito cómo usar la trampa de los datos, los números en las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Mañana os subo un resumen con esto que os he explicado de las 4 test para los factores etiológicos de la hemorragia posparto, que creo que puede ser muy útil. ¿De acuerdo? Chao.